Te voy a ser 100% honesto, una de las razones que me llevó a Linux fue la frustración constante con Windows. Con cada nueva versión, todo se volvía más lento, más pesado, y más absurdamente complicado. ¿Quieres instalar algo? Se arrastra. ¿Inicias el sistema? Parece que va a despegar, y lo único que despega es tu paciencia. Y así, buscando velocidad y fluidez, llegué a Linux. Y hoy vamos a hablar de una pregunta que genera debate real: ¿cuál es el Linux más rápido del mundo? Y más importante todavía, ¿es el Linux ultra rápido realmente sirve, o es solo una trampa disfrazada de rendimiento? Además, te voy a mostrar la verdad oculta detrás del Linux más rápido, y te voy a decir si realmente vale la pena cambiar a ese Linux. Pero antes, necesitamos entender algo clave: ¿qué hace que un sistema Linux sea rápido de verdad? En Windows, cada programa que instalas mete librerías que se duplican y quedan dando vueltas. Aunque no las uses, muchas se ejecutan en segundo plano, robando RAM y CPU sin que te enteres. Y así, cuanto más usas tu PC, más lento se vuelve. Es cuestión de tiempo. Linux es otra historia, las librerías se comparten entre aplicaciones. El sistema solo carga lo que realmente necesita. Las apps no tocan el núcleo del sistema, a menos que tú lo permitas. Y si usas Flatpak o Snap, las apps traen todo incluido sin tocar el sistema. Usan un poco más de memoria mientras están abiertas, sí, pero el impacto real es mínimo. El entorno de escritorio es lo que ves y lo que sientes cuando usas tu PC, las ventanas, los menús, los iconos, los botones. Todo eso que parece solo diseño, también consume recursos. Ejemplos concretos: GNOME, elegante pero pesado, entre 1.5 y 2 GB de RAM al iniciar. KDE Plasma, más liviano de lo que era, ronda los 800 MB. XFCE y LXQT, los campeones de la ligereza, 200 a 300 MB. Sí, menos que Windows XP hace 20 años. ¿Cuándo importa esto? Cuando tienes menos de 8 GB de RAM, el entorno puede marcar toda la diferencia. Pero si tienes más, la historia cambia. ¿Más ligero significa más rápido? No siempre. GNOME, que es uno de los entornos más pesados, fue puesto a prueba en gaming contra entornos superligeros. Y en algunos casos, GNOME ganó. ¿Cómo es posible? Porque GNOME y KDE usan tecnologías avanzadas, composición gráfica, aceleración por hardware, memoria caché inteligente. Todo eso puede mejorar el rendimiento real, si tienes el hardware para acompañarlo. Piénsalo así: ahorrarte 1 GB usando LXQT suena lógico. Pero abres 3 pestañas en el navegador y ya perdiste esa ventaja. ¿Y Windows? Ni hablar, consume hasta 3 veces más RAM, y si le sumas programas, empieza a trabarse, a dar tirones. Ya no responde fluido, sin importar cuánta RAM tenga tu PC. En cambio, en Linux, si tu equipo tiene buena RAM, el entorno no es el cuello de botella, y en gaming, hasta puede rendir mejor con entornos más completos. Por eso en mi video de la PC Gamer Perfecta, recomiendo un Linux para equipos antiguos, y otro para PCs modernas. No es por capricho, la tecnología moderna hace la diferencia, aunque no todos los juegos se beneficien por igual. Y claro, la experiencia ideal depende de cada persona. No todo es rendimiento puro. Tal vez no juegas, pero si quieres una interfaz atractiva, animaciones suaves, buena gestión de ventanas y un sistema que simplemente se sienta bien. La estética cuenta. Para mucha gente, usar KDE o GNOME es parte de disfrutar la experiencia. Y además no es solo lo visual, los entornos ligeros como LXQT o OpenBox muchas veces no traen detección automática de impresoras, centro de control unificado, sistema moderno de notificaciones, soporte para pantallas High DPI. ¿Lo necesitas? Tal vez no. Hay quienes dicen: si no uso impresora, ¿para qué quiero que la detecte sola? Y tienen razón, si no lo usas, solo es algo más ocupando memoria. Por eso este video no es para decirte cuál entorno es mejor, sino para mostrarte que se gana y que se sacrifica según lo que elijas. Abres el monitor del sistema,
ves 2 GB usados por Gnome y pensás, esto es un monstruo. Pero, sorpresa, no lo es. Mucho de eso es memoria caché, que acelera tus acciones comunes. Y otros procesos están ahí para darte más fluidez, mejor respuesta, mejores animaciones. ¿Lo mejor? Linux ajusta todo solo. Si tienes poca RAM, Gnome se adapta sin que tú toques nada. En resumen, incluso el entorno más pesado sigue siendo rápido, si tu equipo está a la altura. En Linux, instalar muchas apps no lo hace más lento como Windows. Pero sí importa qué apps estás usando. Ejemplos concretos: AbiWord usa menos recursos que LibreOffice. MPV es más liviano que VLC. Midori consume menos que Firefox o Chrome. Con solo cambiar eso, puedes liberar cientos de MB de RAM. Aunque también perder algo de compatibilidad o funciones. Es cuestión de prioridades. Algo que muchos olvidan, los drivers. Linux funciona muy bien con casi cualquier hardware, pero las tarjetas Nvidia más antiguas pueden dar problemas si ya no tienen soporte oficial. Esto ya lo mencioné en un video anterior, pero vale la pena repetirlo brevemente para quienes llegan por primera vez. Un amigo tenía una GTX 1060 que no iba bien con Gnome, tirones, glitches, rendimiento irregular. Probó Linux Mint XFCE y la diferencia fue enorme, todo más fluido, sin problemas gráficos. ¿La razón? Gnome usa composición avanzada que, con drivers antiguos, puede generar conflictos. Ahí es donde Mint XFCE destaca, liviano, estable y con buen rendimiento incluso en hardware complicado. Pero, si hablamos de cuál es el Linux más veloz, sin compromisos, hay un claro ganador: Tiny Core Linux. Pesa solo 16 MB. Puede arrancar con apenas 50 MB de RAM. Sí, eso pesa menos que una selfie en alta resolución. Lo puedes usar en una computadora del año 1999. Es una locura, pero también tiene su lado oscuro. ¿Cómo logra ser tan ligero? Sencillo, eliminando todo. No incluye navegador, ni suite de oficina, ni reproductor multimedia. Ni siquiera los drivers avanzados. Tú tienes que armar todo desde cero. ¿Sirve? Sí, pero solo para casos muy específicos, equipos extremadamente antiguos, proyectos caseros o Raspberry Pi, servidores minimalistas. ¿Para principiantes? Definitivamente no. Si estás comenzando, vas a sufrir. ¿Quieres un Linux extremadamente rápido, moderno, pero que funcione bien desde el primer minuto? Te lo digo sin rodeos. Estas son las opciones, de más compleja a más sencilla, Debian con LXQT. Solo si eres valiente. Esto es para computadoras muy antiguas, literalmente de museo. Todavía ofrece soporte para 32 bits, así que puedes instalarlo en una PC del año 2000 o incluso anterior. Es estable, ligero y potente, pero no está pensado para principiantes. Si estás empezando, tendrás que buscar y aprender por tu cuenta. Lubuntu. Mucho más fácil. Ideal para computadoras de 2006 en adelante, con 1 GB de RAM o más. Ligero, simple, y todo funciona desde que lo instalas. No es el más moderno en diseño, pero cumple su función sin problemas. Si nunca has usado Linux, esta es una excelente puerta de entrada. ¿No sabes cómo instalarlo? Te lo explico en pasos simples. Entra al sitio oficial, lubuntu.me, descarga la versión LTS haciendo clic aquí. Haz clic en el icono del CD. Utiliza el programa Etcher para ponerlo en un pendrive de al menos 4 GB. Arranca el PC desde el USB, elige idioma y haz clic en Instalar Lubuntu. Sigue el instalador gráfico, teclado, zona horaria, usuario. Elige borrarlo todo, asegúrate de tener una copia de tus archivos. Y listo. Cuando termine, reinicia y retira el USB. Lubuntu ya viene con lo básico, LibreOffice, un navegador ligero y la tienda de apps para instalar lo que necesites. Ideal para tareas básicas y para revivir equipos antiguos. Y si me preguntas cuál es la opción que mejor equilibrio tiene entre rendimiento, facilidad y apariencia, te lo digo claro, Linux Mint XFCE. La opción más equilibrada si tienes al menos 2 GB de RAM.
ligera, estable, visualmente cuidada y fácil de usar desde el primer arranque. Ideal para quienes quieren una experiencia fluida sin complicaciones técnicas. Además, tengo un video donde te muestro paso a paso cómo instalar Linux Mint de forma sencilla y sin errores. Te dejo el enlace en la descripción. ¿Sabes qué es lo que más ralentiza tu computadora hoy en día? El navegador. Chrome, sin pestañas abiertas, ya consume casi 1 GB de RAM. Con 5 pestañas, adiós rendimiento. Por eso, aunque uses un Linux liviano, si tu navegador es pesado, se va a sentir lento igual. Consejo rápido, prueba Falcon o LibreVolve. Son más rápidos y más respetuosos con tu privacidad. Entonces, recapitulemos, ¿quieres ir al extremo? TinyCore es el Linux más rápido, pero no es para principiantes. ¿Tienes una computadora muy vieja? Lubuntu o Debian pueden revivirla. ¿Tienes una computadora modesta y quieres comenzar con Linux sin complicaciones? Linux Mint Xfce es, sin duda, la mejor opción. Es rápida, fácil de usar y funciona bien desde el primer inicio. Y si te interesa armar una PC gamer con Linux, no te pierdas el video que dejo al final, donde te muestro cuál es el mejor Linux para jugar y por qué no siempre es el que imaginas. ¿Y tú? ¿Conoces algún Linux rápido y fácil para principiantes? Déjalo en los comentarios y construyamos juntos una guía que les sirva a todos. No olvides dejar tu like, suscribirte, y nos vemos en el próximo video.